¿qué tal amigos de Los San Luis? El día de hoy estoy como siempre muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, tengo aquí a Gustavo Galván, un talentoso hombre potosino, que bueno, me gustaría que me dijeras tu doctorado en qué es porque está muy largo y no me quise equivocar. Ok, mira, soy doctor en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura, así todo ese nombre completo se llama. Oye, y dime Gustavo, cuando tú eras niño te imaginabas ser todo lo que eres hoy en día. No, mira, pues yo creo que hay quienes desde que son niños tienen como algo muy firme allí, sobre qué quieren ser, se proyectan ellos mismos, a qué se quieren dedicar. En mi caso no fue así, mira, yo realmente vengo de una familia de escasos recursos. Y entonces como que toda esta época de la niñez pues era como un poco compleja, ¿no? Para mí era pues ni siquiera el tener una idea de a qué quererme dedicar. Y realmente todo ha sido como muy accidentado en mi vida en este sentido de que he ido como llegando a toda esta cuestión, por ejemplo, del arte o de la música o de la ciencia como de una manera bastante fortuita, por así decirlo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Mira, mi primer acercamiento a toda esta cuestión, por ejemplo, del arte, fue en una casa de la cultura. Mi mamá me llevó porque ella quería que aprendiera a tocar guitarra para que tocara música de tríos de los Panchos y todo esto. A ella le gusta mucho ese tipo de música, de boleros y demás. Y entonces, con esa intención, cuando yo tenía como unos 14, 15 años, conseguimos una guitarra y me llevó a esta Casa de la Cultura, que es la Casa de la Cultura del barrio de San Sebastián, y ahí fue donde empezó todo. Vaya, entonces fue mucha inspiración, ¿no? De niño. Sí, pues te digo, fue como, te voy a llevar a que aprendas guitarra y aquí porque pues está cerca, está barato y demás. Y de ahí en fuera, era como, pues yo a veces como que te recuerdo que no quería ir, no tenía como muchas ganas de ir, pero afortunadamente el profesor que estaba ahí o está en la Casa de la Cultura era una persona con mucha ¿Quién es? apertura. Se llama Oscar Ortega, si no más recuerdo su apellido, pero su nombre es Oscar. Ya tiene rato que no paso allá a visitarlo, pero sí fue como una figura importante para mí en ese aspecto, en el aspecto musical, digamos, porque a través de él pude aprender, o no aprender, sino conocer muchos géneros musicales, ¿no? Como el jazz, como la música clásica, la bossa nova, la música instrumental, el rock, el metal. Digamos que era una persona que le gustaba como todo este abanico digamos, de distintos géneros musicales y que tuve una aproximación muy importante a lo que es la música. Vaya, qué interesante. Pues sí, sí me gustaría que me dijeras en qué ha cambiado tu vida la música. Pues mira, al principio no mucho, o sea, durante la etapa de la adolescencia no mucho, aunque claro que vas formando como identidades, te vas como vistiendo de acuerdo digamos, a la música que te gusta y todo eso que es normal en un adolescente, pero ya posteriormente, digamos, ahora, creo que sí ha cambiado bastante, ¿no? Porque mucha de la música que ahora consumo, aunque consumo muchos tipos de música variada, tanto nueva como música muy vieja y demás, me permite tener una perspectiva más clara de qué es la vida, ¿no? Y de la complejidad del ser humano, de la gran diversidad del ser humano, y eso me parece bastante interesante, a diferencia de que cuando uno es más joven y está casado solamente con algún género musical y demás, ahora me parece que tengo una perspectiva bastante amplia de la música, o más bien de la vida a través de la música. Y de cómo puede cambiar la vida de un ser humano a través de la música. Claro, y algo bien importante también es que, no sé, la vida de todos nosotros, el ser humano es un ser mutable, va cambiando, y de igual forma, pues, sus gustos, ¿no? Y todo lo que, su conocimiento, sus pensamientos y demás, y eso es como que me parece como, pues, muy interesante. Oye, y bueno, ¿qué crees, qué crees tú de el arte, la cultura en San Luis Potosí? ¿Vamos bien? ¿Hay que mejorar? Eh, Pues mira,
yo creo que ha habido muchos avances. Yo recuerdo que, no sé, por ejemplo, el caso de las casas de cultura, antes eran como muy limitadas y se acotaba, creo que había solamente tres en Tlaxcala, en San Miguelito y en San Sebastián, y de unos años para acá pues se han abierto en distintas partes de la ciudad y sobre todo en partes donde hay una vulnerabilidad de población, y eso me parece muy importante porque le estás dando un acercamiento, una aproximación, digamos, a la cuestión de la artística o cultural a estas poblaciones, ¿no? Que son poblaciones vulnerables. Y eso es sumamente importante, digamos, más allá de toda la cuestión, digamos, de artística que se da como en festivales o en exposiciones o demás, que es sumamente importante. Me parece muy relevante llevar la cultura hacia las, digamos, a las poblaciones vulnerables, porque si concentras todo en los museos, en el centro histórico y demás, claro que va a ir mucha gente a verlo, ¿no? Y va a ir incluso gente turista que ni siquiera es de aquí y demás, pero ¿dónde queda la parte de la población que no puede tener acceso por diferentes cosas, ¿no? Por la cuestión económica, de transporte y de otras variables, que no puede tener acceso a la cultura y al arte? Fíjate que tocas algo bien importante. Yo en algún tiempo pues tenía una agencia de publicidad y contrataba mucho personal. Y recuerdo que en alguna ocasión yo le pregunté a unas de las chicas que si conocían el centro, ¿eh? Que ellos les decían, no, pues aquí en el centro hay esto y hay el otro. Y ellos decían, es que nunca hemos ido. Y yo, ¿cómo? No, es que nosotros no salimos de nuestra colonia. Claro. Y eso a mí la verdad me impactó mucho porque parece como que si vivieran en otro mundo. Y entonces de pronto decirle, no, pero sí, mire, existe esto. Entonces era como abrir su mente, y creo que justamente es lo que tú dices, o sea, si no tenemos claro esa realidad que viven muchos potosinos, o sea, mucha gente incluso no nada más en San Luis, sino dentro de cada ciudad, la periferia, mucha gente no tiene acceso a lo que está en el centro, ¿no? Y entonces tenemos que ver la manera de acercar todo esto que hay para justamente llegar y como lo comentabas, no cambiar, o sea, no generar como el cambio automático o da una problemática, pero sí sembrar parte de ese cambio, ¿no? Claro, sí, 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 y es que es un trabajo muy arduo, o sea, no es fácil, ¿no? Entendiendo, porque normalmente la gente de la periferia, pues más allá de querer arte o cultura, pues quiere otro tipo de necesidades básicas, ¿no? Que muchas veces por muchas cuestiones, no se logra allí, concretar. Problemas de falta de agua, no sé, de pavimentación, un montón de cosas, pero que también es importante, ¿no? Y es importante porque, mira, la cuestión específicamente artística, que es una parte nada más de la cultura, es decir, la cultura son muchas cosas, prácticamente la cultura es todo, ¿no? El lenguaje, el pensamiento, los artículos, la ropa, todo es cultura, ¿no? Y el arte tiene como una parte muy esencial en la cultura, que puede ser como la cúspide de todas las culturas, ¿no? O sea, si nosotros analizamos el ser humano, todas las civilizaciones han tenido manifestaciones artísticas. Es más, hay poblaciones o hay civilizaciones situadas que no necesariamente han tenido, por ejemplo, escritura, o incluso si nos vamos más atrás, que no han tenido lenguaje, pero han tenido manifestaciones artísticas. Entonces es una forma de comunicación, es una forma de expresión y es una forma de conocimiento, y eso es lo más importante, y creo que es donde queda como un poco relegado, ¿no? La cuestión artística. No se puede acceder a cierto tipo de conocimientos si no es a través del arte, es decir, es una forma epistemológica de conformación de pensamientos y reflexiones bastante situadas. Entonces, claro que entonces también es importante que haya acercamiento hacia las personas o comunidades vulnerables hacia este tipo de manifestaciones, como es el arte, ¿no? Que es una manifestación magnífica del ser humano. Claro, y además sí abre, o sea, es abrir la mente, y creo que cuando se abre la mente de un niño,
todo puede suceder. O sea, yo veo Gustavo Galván un claro ejemplo de eso. Sí, 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 y es un poco también, digamos, como lo que te va dando el generar pensamiento, ¿no? Una cosa es, digamos, como aprender y replicar cosas, y otra cosa es como ya generar tú distintas cuestiones. Una de estas, no sé, puede ser la creación artística, puede ser la cuestión de la, digamos, académica, científica, y con ello la reflexión, ¿no? O sea, cuando tú llegas al punto de reflexionar cosas de por qué esto es así y por qué no puede ser así, o por qué esto se hace de determinada manera, creo que es donde ya hay un avance, ¿no? Y así ha sido el avance de la civilización humana, ¿no? A través de cuestionarse cosas y no solamente quedarse con lo que ya está estandarizado, ¿no? Entonces es donde tiene la mayor importancia, ¿no? La cuestión, digamos, artística, cultural, por mencionarla como de esta forma, que permite generar reflexiones en el ser humano. Claro. Oye, y bueno, y esa faceta también como músico, que me parece muy interesante, porque bueno, eres muchísimas cosas, que eso me parece sensacional. O sea, así, eres docente, bueno, eres músico, has estado rescatador de la historia de otros y del sonido y de la historia sonora de San Luis Potosí y de otras partes del mundo, porque también has estudiado eso, pero veo yo que parte de todo ese múltiple de cosas que haces ha sido ser músico. Eso me gusta porque igual quienes te conocen como docente no se imaginan el rockero que hay detrás, que también maravilloso, escucharte tocar la guitarra me parece sensacional. Sí, fíjate que en la parte de la música yo estoy como ya muy enfocado en algo que es la creación musical, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo que yo dejé la ejecución. Yo cuando empecé, tío, empecé a tocar guitarra, posteriormente allí en la misma Casa de la Cultura aprendí a tocar piano, luego me metí a la escuela de iniciación musical del municipio y allí tocaba el contrabajo. Pasé por muchas escuelas, ¿no? Bellas Artes, el Centro de las Artes y demás, y también en la Escuela Estatal de Música, allí hice la licenciatura y mucho tiempo estuve dedicado a la ejecución de música, es decir, en algún momento toqué en la orquesta de la Universidad Autónoma y toqué en diferentes agrupaciones más de corte versátil, en lo que los músicos llamamos el hueso, ¿no? Pero yo me di cuenta que eso no es lo que a mí me llenaba, ¿no? Que no era lo que yo quería. Y aparte me costaba mucho estar como ensayando realmente y ser como muy perfeccionista en el ensayo y en la ejecución. Me costaba mucho y no lo disfrutaba tanto. Entonces, poco a poco fui descubriendo que a mí lo que me gustaba era la creación, la composición de música como tal, ¿no? A partir de ahí, pues he explorado distintas áreas de la composición, ¿no? Que tienen que ver, a lo mejor con la que la mayor parte de mis amistades o quienes me conocen, pues como la parte del rock, ¿no? Compongo canciones, produzco canciones y demás, pero también he tenido otro tipo de acercamientos hacia el arte sonoro, e incluso un poco más hacia la que se conoce como música académica. He compuesto por allí algunas obras y demás. Oye, bueno, y también rescataste parte de la obra de Julián Carrillo. Sí, mira, ese fue un proyecto que nació cuando yo estaba estudiando la maestría. La maestría, si bien era en la Universidad Autónoma en Ciencias del Hábitat, había una línea de investigación bastante específica que es historia del arte mexicano. Y mi proyecto de investigación era la obra microinterválica de Julián Carrillo, es decir, lo que se conoce como, más coloquialmente, como música microtonal. Entonces, a partir de allí, de este acercamiento que tuve a la obra de Julián Carrillo, luego surgió una convocatoria de Lufonca, la cual fui acreedor y pude hacer la transcripción de manuscritos de la obra de Julián Carrillo, literalmente manuscritos, o sea, escritos así a mano y algunas, digamos, algunas partituras ya muy deterioradas.
las pude transcribir a partitura ya convencional y yo creo que allí, digamos, el principal reto fue transcribir la parte numérica, porque Julián Carrillo, como tenía un sistema microtonal o microinterválico, no podía, digamos, usar la misma escritura musical convencional, sino que él empleó una escritura numérica. Entonces fue como traducir esa escritura numérica a escritura convencional, ¿no? Fue como un reto bastante importante. Oye, ahorita que tocas ese punto, me parece muy interesante. Alguna vez escuché a un músico decir, yo entré a estudiar música pensando que no iba a haber matemáticas. Y la música lleva muchas matemáticas. Claro, sí, sí, sí. Y fíjate que algo que yo sí he notado es que la mayoría de los músicos no comprenden una parte esencial o digamos la materia prima de la música, que es el sonido. Tú le preguntas a un músico y ni siquiera sabe bien, digamos ya como de una manera teórica bien, no sé, pues cómo se conforma o por qué están conformados de esa manera un intervalo o qué es un armónico, cuáles son las propiedades y cualidades del sonido, cómo funciona el sonido, entonces esa es la otra parte que a mí me empezó a interesar bastante, ¿no? Como músico y como compositor o como creador, digamos, sonoro, una parte que debes de conocer esencialmente es la parte del sonido. Porque si bien hay una teoría de la música, con leyes ahí o con reglamentos armónicos, de contrapunto y demás, cuando tú entiendes la otra parte del sonido se te abre un espectro ahí bastante interesante. Sí, sí, claro, es que creo que en todo es como abrir la mente, ¿no? Cuando nos cerramos o cuando decimos ya lo sé todo, todo empieza en decadencia. Hay que abrir la mente a todas las posibilidades que hay en todas las áreas. Y el arte es infinito, la música es infinita y de verdad puede cambiar la vida de la gente. Claro, sí, 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 digo, todo tipo de manifestación artística, uno nunca acaba de conocer todo, por más que se especialice en algo, ¿no? En la música, pues sucede lo mismo, ¿no? Hay una infinidad de música que sale de lo que llamamos como música convencional y todo esto, o sea, hay una infinidad de cosas y claro, la importancia, como te comentaba hace un momento, la importancia esencial, por lo menos que yo coincido en el arte, es que te permite llegar a conocimientos que solamente a través de la experiencia estética del arte puedes llegar a ellos, ¿no? Es decir, no solamente son la cuestión de las emociones o las sensaciones que te causa el arte, sino las reflexiones que algunas obras artísticas te permiten conjeturar y eso es muy, muy importante. Oye, y dime una cosa, o sea, si tú pudieras hablar con tu niño, con ese niño que fue el primer día con su guitarra a clases, ¿qué le dirías? Híjole, pues nunca me he puesto a pensar en qué le diría, pero pues solo le diría en que todo va a estar bien y todo va a salir bien, creo. Pues sí, ¿verdad? Porque sí, es que ¿sabes qué pasa? Que nunca, como que la vida nos lleva tan rápido, o sea, que estamos trabajando, creando, haciendo una cosa, otra, y realmente no nos permitimos esa introspección en que, bueno, fuimos niños, a lo mejor parte de lo que somos, más bien no a lo mejor es, realmente lo que somos hoy en día tiene que ver con ese niño que estuvo ahí, que creció, que sufrió, que le dolió, y que tuvo la resiliencia y que ha llegado hasta donde está, ¿no? Claro, y algo muy importante de toda esta cuestión es pues confrontar, ¿no? Confrontar ahí los problemas y demás. Y cuando aprendes como a confrontar cierto tipo de cuestiones, me parece que te vuelves una persona un poco más inquieta y curiosa y es como regresar a esa etapa del niño, ¿no? O sea, nosotros, digamos, los sistemas educativos o los sistemas en general que tenemos implementados en nuestra sociedad occidental, pues van enmarcando a, digamos, a que te especialices en una cuestión bastante específica y que a partir de ahí parecería que lo demás no te importa. Pero yo creo que cuando eres curioso o cuando eres como más atento a todo tu contexto, empiezas a ver
las cosas de diferente forma, ¿no? Porque entonces otras cosas que ni siquiera están relacionadas con lo que tú haces a primera vista, ves que realmente sí lo está y que todo está interconectado, ¿no? Todo, digamos, estas teorías e ideas de la interconexión de todo, de toda la cuestión rizomática, y eso me parece bastante interesante, que solamente se logra, digamos, a partir de la apreciación que uno puede tener, no solamente al arte, sino a su contexto en general. Claro, oye, y también el arte, la música sana. Sí, sí, sí. Yo últimamente, fíjate que durante mucho tiempo fui como un poco así renegado a toda esa cuestión, por ejemplo, de la arte terapia, la musicoterapia, pero luego empiezas a experimentar que todo puede ser una forma terapéutica, ¿no? O sea, el pintar, digamos, ya no tener como coincidido el arte terapia solamente como poner sonidos específicos y que te relajen, sino el hacer música, el tocar, todo eso puede ser una terapia, ¿no? Entonces, por eso volvemos a la importancia de que las personas con menores recursos o las personas, digamos, en situaciones vulnerables puedan tener acceso, ¿no? A cierto tipo de elementos, en este caso como es el arte o otro tipo de cuestiones, no específicamente es el arte, no puede ser el deporte, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, específicamente con el arte, con la música, con todo esto, todas estas áreas que hay, que tienen, sí sirven para la sanación. Y yo luego lo veo de esta manera. A veces la gente no tiene acceso a una terapia psicológica precisamente por el costo y más a partir de la pandemia hay una necesidad imperativa de atender la psique de las personas, pero cuando no hay el acceso porque cuesta mucho, el arte pues puede ser una manera de sacar todas esas emociones de nuestro corazón y plasmarlas en un papel, plasmarlas con una guitarra, con la voz, y todo esto también brinda calma y también Claro, sana. claro, totalmente, ¿no? O sea, hay muchas prácticas del ser humano son terapéuticas, ¿no? Hay gente que se relaja, por ejemplo, plantando ahí plantitas ahí en su casa o árboles o lo que sea. Y claro, el arte es una forma pues sí, de sanación para muchas personas, incluso los diferentes tipos de arte, ¿no? Para las personalidades distintas. Hay artes que son colectivos, ¿no? Por ejemplo, el teatro, la danza, muchas veces la música es colectiva, aunque muchas veces es muy individual. Y hay artes más individuales, ¿no? Como la pintura, la escultura, la escritura, y que no necesariamente solamente pueden quedar en lo individual, sino que se pueden transformar en cuestiones más colectivas o colaborativas. Pero todo eso, digamos, ayuda, ¿no? Y atiende a diferentes tipos de públicos. Oye, y bueno, por ahí debe de haber algún papá, alguna mamá que nos está viendo, algún joven que nos esté viendo, y me gustaría que le dijeras tres cosas que hayan cambiado en tu vida, el acercamiento a la música cuando eras niño, para ver si motivan o se inspiran en acercar a sus hijos o a los jóvenes a la música o al arte en general, ¿no? Pues mira, así como en retrospectiva, quizás no necesariamente como en esa etapa, porque pues en esa etapa uno es adolescente y uno es más rebelde y demás, pero yo creo que ya con el tiempo la principal es la sensibilidad, ¿no? Cuando tú tienes esa sensibilidad que no solamente la música, ¿no? Sino que un sonido en general te puede provocar algún sentimiento o alguna emoción. Y eso es muy importante porque es una experiencia estética. Normalmente el ser humano siempre está buscando la experiencia, ¿no? Ahora la experiencia se ha convertido en un producto capitalista, ¿no? Que se vende. Pero yo les he preguntado, por ejemplo, a su profesor ahora, yo les pregunto a mis alumnos cuántos de ellos voltean a ver el cielo, a ver un atardecer, y les digo, es que eso es gratis y no tienes que pagar tú por eso, ¿no? Y muchas veces está infravalorado lo que es gratis. Y muchas veces el arte te ayuda a tener este acercamiento, esta sensibilidad a todas estas cuestiones que están allí, solamente hay que mirarlas, ¿no? Como decía ahí
no sé si Kurt Cobain o alguien más, las estrellas están ahí, solamente hay que voltear a verlas. Y es que es muy así, digamos que esa, más allá de enumerar tres, yo creo que esa es la principal y de ahí en más podríamos tener que el reflexionar cierto tipo de cosas, pues te ayuda y que solamente a través del arte se puede llegar a cierto tipo de reflexiones, porque como te decía, el arte, más allá de una expresión o una forma de comunicación, es una forma de conocimiento. Oye, bueno, pero el sensibilizar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, es una labor muy fuerte y bueno, creo que aquí es donde está la importancia de acercar el arte. Claro, claro, y fíjate que sí se ha venido haciendo, o sea, en nuestro país existe un modelo ahora de educación integral, aunque bueno, siempre con los cambios políticos y demás se reestructura ese modelo, pero yo siento que ya hay una conciencia, sobre todo yo creo que es lo importante, ¿no? Ya hay una conciencia de que la educación o que la formación de un ser humano, o más allá de la educación, la formación de un ciudadano, no solamente debe de contemplar conocimientos para hacerlo un profesionista o para hacerlo un técnico especialista en algo, sino estamos tratando de hacer seres humanos y hay que apelar a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, como las emociones, como la inteligencia emocional, la sensibilidad, la creatividad y demás, digamos, demás habilidades, o lo que se conoce como habilidades blandas y todo esto, para conformar mejores ciudadanos y tener mejores ciudades. Y eso es muy importante. Claro, porque la verdad es que nos quejamos muchísimo todo el tiempo de que si falta, de que si no hay, pero también tenemos que poner nuestro granito de arena y nuestro granito de arena es acercar a los más pequeños, a los más jóvenes al arte, acercar como gobiernos, acercar el arte hacia los más vulnerables y bueno, es que este círculo se vaya ampliando y que vaya cambiando un poco la manera en la que vemos la vida. Claro, sí, arte para todos, ¿no? No solamente para los que más necesitan, que claro que es donde hay que poner más empeño, y para los más chicos que también hay que poner ahí los esfuerzos, pero pues para todos, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que dependiendo de la situación social, económica y en general cultural de una persona, va a ser afín a cierto tipo de consumos artísticos o culturales y es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, que todas las personas tenemos el derecho a las experiencias estéticas que nos, digamos, que nos configuran a través del arte. Claro, claro, y bueno, lo dijiste maravillosamente y me parece que es muy acertado el ver el arte y la cultura como una manera de crear una mejor sociedad. Claro, es literalmente invertir para crear una mejor sociedad, porque el arte y la cultura pues te brindan todas estas, te ayudan a desarrollar toda esta cuestión de sensibilidad, de habilidades blandas, de, digamos, de comprensión, no solamente hacia los demás, o hacia los demás seres humanos, sino hacia los demás seres vivos con los cuales compartes el planeta o compartes tu contexto cercano. Y eso solamente se logra a través de la sensibilidad, y una parte importante que desarrolla el arte es pues justamente eso, ¿no? Claro, oye, pues podríamos seguir platicando de arte y de cultura por muchísimo rato más. Muchísimas gracias, Gus, por compartir todo esto. La verdad me parece maravilloso el, el que ese niño, Gustavo Galván, se haya convertido en el doctor que eres hoy en día y en todo este aprendizaje y que además lo compartas con tanta gente todos los días. Claro, y yo creo que eso es justamente pues el compromiso que debemos de tener quienes nos dedicamos como a la ciencia, ya sea a la cienciadura, a las ciencias sociales y al arte, y que en mi caso que digamos se configuran las dos partes, pues compartirlas, ¿no? Y ver de qué forma podemos ayudar a tener mejores sociedades. Justo tocaste algo que lleva a ir a la parte final, pero tocaste algo que me gusta, que realmente es
al menos desde mi perspectiva, y creo que también es la tuya, venir a este mundo a vivir ensimismados, a vivir solo para nosotros, como que no lo veo tan valioso, como que tenemos que compartir lo que sabemos, lo que hacemos o hacer por los demás. Claro, digamos, es un poco difícil, ¿no? Salir del sistema porque pues, el sistema te obliga a estar de una forma bastante individualista, por las mismas exigencias, ¿no? De conseguir trabajo, parecía ser como un checklist. Pero yo creo que hay como otras formas en cómo se pueden ir abordando y solucionando diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Y es justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando eres consciente, cuando tienes conciencia de ciertas cosas, pues las ves de una manera completamente diferente y afrontas las adversidades, las problemáticas de una manera pues completamente diversa y propones, ¿no? Soluciones. Claro, pues sí, pues muchísimas gracias por compartir parte de tu conocimiento, compartir parte de tu historia con el público.